sale. Ahora sí estamos Ahora comenzando sí. a grabar y vamos a empezar entonces la clase sobre la colegialidad. Eh, Muy bien. Te pregunto una cosa, Mariela. Sí. ¿Tú vas a hacer una presentación? ¿Tú vas a compartir la pantalla? ¿O quieres que yo, por mi parte, comparta la pantalla en el esquema que Sí, siempre puede ser. llevamos? ¿Te parece bien? Ujú. Ok. Sí, sí. Entonces, bueno, vamos a comenzar por ahí. Voy a compartir la pantalla en el esquema y así tú puedes ir orientándote pues en eso. Aquí está justamente la colegialidad. ¿Lo ven bien? Sí. Sí. Ok, cómo no. Bueno, nada, pues el micrófono es tuyo, Mariela. Ok. Bueno, buenas tardes. Como bien, continuamos con las técnicas orgánicas de la administración, como también podríamos saber las técnicas de organización de la administración. En este caso, pues nos tocaría exponer las técnicas de la colegialidad y la presidencia, ¿no? Entonces, como concepto allí, como está allí en el penso del profesor, pues vemos allí como primer punto el concepto de la colegialidad. Para poder entender a qué se refiere, bueno, exponemos que es una técnica o una táctica pues, organizativa de los órganos que corresponde a más de una persona física que se reúnen en el mismo tiempo, en igualdad, con el fin de una misma función, por lo que la voluntad de los titulares de ese órgano es expresada, pues. O sea, es decir, nada de ese cuerpo, ese órgano, pues se compone de ese grupo de personas con su voluntad expresada. Y obviamente cabe destacar que esta colegiedad es solo es solo de los órganos, no es de las personas jurídicas. ¿Ve? Y esta colegialidad tiene tiene funciones, las cuales que son importantes, y tienen ellas también las ventajas y desventajas, pues como todo. Entre las funciones, como ya dijimos, pues un órgano que está formado por varios miembros, a lo que se le atribuye la función administrativa, la cual es función administrativa pues de propuesta, asesoramiento, donde se toman decisiones, donde se hace un seguimiento y un control, pues. Y actúa pues integrado dentro de la administración general del Estado, dentro de algunos de sus organismos públicos. Por lo que algunos autores justifican, ¿verdad? O sea, se argumentan para dar en ellos sus ventajas y obviamente, pues, como todo, pues, si tiene ventajas, pues, es las, las desventajas, ¿no? Entonces, entre las ventajas, pues excelente, en este órgano pues permite aumentar el límite de personas, las cuales pues obviamente es por medio de su voluntad, ¿verdad? Y en virtud de que cada uno de ellos expresan pues en virtud pues expresan sus experiencias, aportan su preparación intelectual y todas sus cualidades personales para de alguna manera, pues por medio de estas experiencias, compensar algunas deficiencias de algunos de los miembros del órgano, pues, del órgano de colegialidad, que es lo que estamos hablando. Entre otras ventajas, también se le conoce, se le concede, pues uno de los principios es lo que es los principios de la transparencia y honestidad, ya que por medio de esto se fundamenta para poder ellos dirigir esto de alguna manera al momento de tomar una decisión, esta sea pues de manera imparcialidad en cuanto a las decisiones que se tengan que tomar. Obviamente es muy importante ese fundamento, pues, lo que es la transparencia y la honestidad. Sin embargo, la doctrina manifiesta también algunas desventajas y en esta es, por ejemplo, la lentitud. La lentitud en las funciones de los órganos colegiados debido a qué? Debido al procedimiento que se tiene que tomar para poder, en cuanto a las decisiones, no requiere de una sola persona. Obviamente, esto es de varias personas, las cuales esto tiene que ser tomada el punto de vista de cada una de ellas. Por lo tanto, esta es una de las ventajas, pues que es lento, porque como bien dije, las decisiones provienen de varias personas, físicas obviamente, y cada una de ellas pues debe dar
dar su aporte, pues. En cuanto a la naturaleza, como dice allí, vemos funciones, ventajas y desventajas, y en cuanto a su naturaleza, representación o técnica, vemos la naturaleza de las técnicas de la colegialidad, es que la voluntad del órgano colegiado se forma por la voluntad de todos sus integrantes, los cuales pueden tener intereses distintos y como tal, puros hombres o puras mujeres. Los colegios pueden tener intereses distintos, pero claro, eso no le quita menos importancia, pues los órganos colegiados administrativos pueden cumplir distintos tipos de funciones. Aquí en el libro de Peña Solís resalta algo acá que dice que el artículo 38.1 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado de España define esto del tipo de los órganos en el siguiente término. Dice que son órganos colegiados, aquellos que se creen formalmente y están integrados por 3 o más personas a las que se le atribuyen funciones administrativas, decisiones, propuestas, asesoramiento, seguimiento y control, como dije antes, pero quería volverlo a decir, o sea, como el fundamento pues, de lo que se está hablando. Entonces, claro, es importante también resaltar que este órgano es de intereses, hay de intereses individuales, hay un órgano de intereses individuales que podemos también conocerlos como particular, cuya finalidad fundamental, pues, es evitar, pues, conflictos en los intereses representados por los intereses de este órgano, cuya pues finalidad es asignada a los órganos colegiados que constituyen la explicación de creación de un gran número de órganos colegiados en los que se encuentran representados. Por ejemplo, en cuanto a esta representación o técnica, vemos que estos intereses, aquí me guía algo de lo que leí aquí, no, eso lo tengo que decir más adelante, disculpe. Vamos a pasar por el procedimiento de la reducción o la unidad de voluntad. Dice que en cuanto al procedimiento, es importante tanto la elección como la designación. Son los métodos para integrar órganos colegiados administrativos. En cuanto a designación, es un acto mediante un órgano unipersonal o colegiado. Nombra uno o varios titulares de otro órgano colegiado y claro, obviamente, para ellos componer este tipo de órganos, ellos deben cumplir una serie de requisitos, la cual no se requiere de tantas limitaciones, pero sí deben cumplir requisitos legales. Legales. No se entendió muy bien, Mariela. ¿Podrías de nuevo aclarar eso que estás queriendo decir allí? En cuanto al procedimiento. Dijiste, procedimiento para la reducción a la unidad de la voluntad del órgano, ¿no? Ajá, ¿cómo es ese procedimiento? No se entendió muy bien eso de los intereses, la designación, no sé. No profesor, bueno, porque es importante resaltar, pues, que es importante resaltar, ya que aquí se me pasó algo, que estos órganos son de intereses particulares, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con eso? Son de intereses particulares. Esos órganos son de intereses particulares. ¿Qué quieres decir con eso? Los intereses particulares, profesor, son aquellos intereses que emanan sobre, por ejemplo, los trabajadores, los empleadores, los profesores, los consumidores, pues, y aunque dentro de este mismo órgano están están los intereses particulares, los intereses colegiados, ¿verdad? Ellos de una manera, o sea, tienen que ver, sin embargo, cada uno cumple su función, porque, por ejemplo, en el caso de los órganos colegiados, son integrantes, pero cada uno cumple como una función distinta, ¿no? Una función distinta porque, como dije, o sea, lo que es el interés particular de los consumidores, de los profesores, esto no tiene nada que ver de pronto con lo que, por ejemplo, lo que tienen que ver con los órganos colegiados, como podría ser
que son, bueno, aquí la doctrina dice que algo, la doctrina italiana los denomina a los órganos colegiados como los que cuidan intereses objetivos, o sea, no tienen que ver así con los intereses particulares. Aquí dice que el autor Sandulli dice que el ordenamiento considera que el ejercicio de una función es mejor o sea, ellos determinan de que dentro de este órgano están los intereses particulares, los intereses del órgano colegiado, las cuales ellos, aunque ellos El dicen órgano que colegiado no tiene intereses. ¿Qué intereses tiene el órgano colegiado? Eso es lo que yo no entiendo muy bien, ¿no? De verdad no sé muy bien a lo que te estás queriendo referir aquí. Fíjate, tú anunciaste que si tú estás hablando al tema de que en un órgano colegiado pueden haber integrantes que representan intereses diferentes, eso puede ser, ¿no? O sea que a lo mejor te estás refiriendo, el Consejo de Facultad tiene entre sus integrantes a representantes estudiantiles, representantes profesorales, tienen autoridades electas, autoridades no electas, pero que ejercen como los directores de escuela, etcétera. Entonces ahí tenemos, digamos, como una pluralidad de intereses representados en ese órgano, ¿no? Si no es lo mismo el interés del sí, estudiante que el interés del profesor, son intereses, no son intereses particulares, porque no son el interés particular del miembro, es un interés colectivo, de una colectividad, de un conjunto de miembros de la comunidad universitaria. Entonces, eso es lo que puede cierto. ocurrir, pero todo eso tiene que ver con lo anterior, con la naturaleza representativa o técnica de los órganos colegiados. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunos órganos colegiados que son representativos. Los órganos de gobierno en la universidad son órganos representativos, están integrados por representantes de los egresados, representantes de los estudiantes, representantes de los profesores. Se supone que cada uno de ellos, de esos representantes, cuida por esos intereses no individuales, intereses colectivos, pero de su sector, pues digámoslo así, ¿no? Y entonces al final sale una sola decisión que más o menos acomode a todos los intereses que están representados allí. Pero en cambio hay órganos colegiados que no son representativos, que están integrados por la experticia técnica de sus integrantes. En la comisión de contrataciones, por ejemplo, que tiene que haber en cada órgano público, la comisión de contratación es la que se encarga de evaluar las ofertas de contratos y ver si esta oferta es buena, las licitaciones, etcétera. Y dice la ley que tiene que haber digamos, un experto en derecho, es decir, uno que sepa de derecho, uno que sepa de economía, de precios, y si esto está bien o no, uno que sepa de la técnica específica, es cierto, ahí no están representando a nadie, lo que están es tratando de buscar distintos conocimientos, distintas experticias que se complementen, porque no todos tienen por qué saber de derecho, pero basta con que uno sepa de derecho, otro sabrá de economía y otro sabrá de la técnica. ¿Ves? Entonces, pero todo eso tiene que ver con la manera de integrar al órgano, que es lo anterior, naturaleza representativa o técnica del órgano colegiado. Y los hay de dos tipos, hay órganos técnicos y hay órganos. Por ejemplo, un jurado de un examen es un órgano técnico, no representa a nadie. Los miembros del jurado no están representando a nadie, ellos lo que han sido escogidos para integrar ese órgano colegiado por su experticia, por su conocimiento. Por eso, para que el resultado de su decisión sea, digamos, la que se espera de ellos. Aquí hay alguien que está avanzando. Ok, bueno, pero todo eso tiene que ver con el punto anterior. Ahorita tú estás queriendo abordar el punto del procedimiento de reducción a la unidad de la voluntad del órgano. Y tú lo has dicho muy bien, el órgano colegiado está integrado por varios titulares y entonces, ¿cómo hacemos para que de ahí salga una sola decisión? Entonces, entonces hay un procedimiento y lo que no logro es entender bien cómo es ese procedimiento. Tú lo tienes claro, nos lo podías explicar, Mariela. No, profesor, le soy honesta, Ese no, procedimiento, okay. Bueno, ok. ajá. Y mira, y con respecto a la presidencia, que es Sí, una... ese sí viene, Ajá. sí. Dinos ¿Le pues, por puedo decir? favor. Sí, sí, Ok, claro, por favor. ok. Bueno, en cuanto al punto de la presidencia, su concepto y sus funciones, este,
un órgano colegiado, pues debe existir la figura del presidente, ya que el presidente es el encargado pues, de garantizar su funcionamiento. Dice que en el cuerpo colegiado, o sea, obligatoriamente debe existir esta figura, por lo cual es la persona designada para que exista, pues, para que exista un buen funcionamiento del resto del cuerpo. Claro, obviamente, este presidente pues tiene tiene algunos puntos, los cuales, o algunas exigencias que debe llevar a cabo para que este cuerpo, este órgano, ¿verdad?, pueda ser desenvuelto, pueda ser llevado a cabo en su debido, con el fin, pues, con el propósito. Y entre sus funciones, él debe tomar en cuenta las competencias. Por ejemplo, esta persona debe tener en cuenta, por ejemplo, debe llevar una agenda donde debe ser allí, pues, postulado el día donde ellos se vayan a llevar el quórum, pues, llevar a la reunión, debe ser fijado. Debe convocar al órgano con anticipación para evitarse debidas sorpresas, pues, o debidas cosas improvisas que puedan dificultar que todos los miembros puedan reunirse. Tiene responsabilidad pues de llevar en ese cono, debe llevar el orden. Cuando estaba estudiando este punto, profesor, me recordé una oportunidad que estaba como en una reunión, nos contrataron a varias personas para prestar servicio de atención y todas estas, y allí se estaba llevando a cabo una reunión y me llamó la atención que en la pared, la persona que estaba dirigiendo la dirección, la reunión, tenía papeles allí anotados donde decía que si deseas intervenir, por favor, levantar la mano. Si deseas interrumpir, o sea, no debes interrumpir muchas cosas, las cuales él hacía el papel pues, de la presidencia en ese foro que estaban llevando allí. Entonces, esa es una de las cosas de los puntos de los que debe llevar a cabo el presidente, porque también dice que aunque él carezca de alguna, como se dice, alguna formación en cuanto a seguridad, él también debe tomar en cuenta todas esas cosas. Si debido a la reunión debe llevar también hasta asistencia policial para la cuestión del orden. Son muchas responsabilidades que tiene esa persona. También debe tomar en cuenta, por ejemplo, al momento de llevarse la votación, esta persona allí en la reunión debe ser expresado a él de manera, las votaciones pueden ser de manera expresada, que son escritas oral, ¿verdad? Y le da de esta manera a él la responsabilidad de llevar el orden, ya que obviamente, pues, al no existir la figura del presidente, pues sería un desorden total, porque todos querrían, pues, hablar en un momento y entonces sería malo, pues. Entonces, llama atención de que en la parte de todos esos puntos tienen que llevarse a cabo, lo que, como dije antes, lo que es la agenda, tomar anticipación con anticipación y todas estas cosas. Al momento de la votación, esta pasa el procedimiento del órgano, expresa sus determinaciones, bien sea tácitas o expresas, porque es algo delicado, pues que ya que este órgano, en fin, para exponer sus expresiones y tomar decisiones, pues queda de parte de esta figura, como quien dice, da la totalidad de qué decisión fue tomada en ese foro, pues. Y también es importante, profesor, de que decía, de lo que estuve leyendo, dice que también hay una figura que de pronto no se menciona mucho, que es la figura del suplente, ya que como este órgano está compuesto por varias personas, sale la figura del suplente, la cual es que en caso de que alguno de los miembros no pueda asistir, pues esta persona asiste con el fin de que estas reuniones no sean aplazadas y con el fin de que se pueda llevar a cabo se pueda llevar a cabo pues dicha reunión. También obviamente está la presencia del secretario, la cual toda reunión debe ser plasmada en un acto, la cual debe llevarse a cabo lo que es todo lo que se planteó, todo lo que se hizo, aún hasta tomar la asistencia a las personas de los miembros que allí asistieron, y todo debe estar
o sea, en la figura del presidente debe estar también el secretario, pues. ¿Alguna pregunta? ¿Ya terminaste? Sí. ¿Terminaste? Ah, ok, está bien. Gracias, Mariela. Bueno, efectivamente, ¿no? Si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacerle, pero déjame hacerte yo un comentario. Cuando hablaste del Hágamelo, profesor. presidente, cuando hablaste de la presidencia, mencionaste un poco el procedimiento para reconducir a la unidad la voluntad de los miembros del cuerpo. Porque ese procedimiento es ese, el procedimiento de ese procedimiento hay que convocar, hay que, no sé, hacer una reunión Bueno, lo que pasa es que me guié improvisadamente. por el libro de Peña y lo estaba hasta plasmando así, entonces salía abajo, que era como responsabilidad por el presidente Pero ¿para qué cumplir con todas sirve? esas Exacto, pero competencias. ahí está, en el libro de Peñasolí está todo ese procedimiento. Sí, La sí, convocatoria, la agenda, la la agenda, instalación, el quórum, la todo, sí, deliberación, la la votación, la deliberación, sí, decisión, el la acta decisión, que hay que levantar. O sea, hay todo un todo, procedimiento, ¿no? Y sí, eso es lo que explica la lentitud. Justamente uno de los inconvenientes que tú decías sí, de la colegialidad, que es la lentitud. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona, un órgano unipersonal que adopta una decisión sin, bueno, puede ser que consulte con alguien o que la reflexione, etcétera, pero no tiene que estarse reuniendo ni convenciendo a nadie ni votando, sino que su decisión la plasma en un escrito y ya está, esa es la decisión. Puede tomar una decisión rápidamente. En cambio, con un cuerpo colegiado, fíjense ustedes la diferencia entre cada vez que hay, en la facultad nuestra, cada vez que una decisión tiene que adoptar el Consejo de Facultad, bueno, el Consejo de Facultad se reúne ordinariamente una vez a la semana, nada más. Lo que no entró en la agenda de esa semana ya tiene que esperar para la próxima semana. Y si no hubo quórum y no hay sesión, ya entonces son 2 semanas las que tiene que esperar. Y hay 4 sesiones en el mes. Todo eso hace que sea bastante lento. Y eso es un poco el problema, una de las dificultades que tiene la administración universitaria, que está compuesta fundamentalmente por cuerpos colegiados. Desde los órganos de cogobierno son todos colegiados, porque para que haya cogobierno tiene que haber órgano colegiado. Un órgano unipersonal nunca puede ser de cogobierno, porque hay una no, sola persona. Entonces, en cambio, en un órgano colegiado sí pueden haber representantes de los distintos sectores involucrados en la comunidad universitaria. Meiderlin quiere hacer una pregunta. Vamos a oírte, Meiderlin. Sí, profe, me generó una duda. Ok. Número 1, que tenía que ver con el hecho de los intereses diferentes. No se trata de intereses particulares, sino intereses diferentes que Colectivos, todos los permiten... intereses se supone que son colectivos, ¿no? O sea, la administración no maneja intereses individuales, sino colectivos. Ok, ajá, dilo, pero son esto lo distintos. que permite es que el órgano colegiado pueda satisfacer, digamos, diferentes necesidades. ¿Cómo? sí. No entendí eso. Ah, Eso sí no entendí. No, esa Que, parte no la entendí, ajá, Neida. dentro del órgano colegiado existe... ¿Me escucha? Sí, te estamos viendo. Ajá. Dentro del órgano colegiado existen diferentes órganos con diferentes intereses. No, Entonces, mi no, duda, ¿no? órganos no. Dentro de un órgano no hay otros órganos, salvo que sea un órgano complejo. Dentro de un órgano hay varios titulares, que es otra cosa. Los Eso también órganos, quería preguntar. ajá, Esa fue son órganos. otra duda que se me generó, si el Es que, órgano colegiado estaba conformado por diferentes órganos o por diferentes titulares de un mismo de órgano. un mismo órgano. El órgano colegiado es un órgano, el Consejo de Facultad es un Ok. solo órgano, que es colegiado y tiene varios titulares. Eso le faltó a Mariela precisarlo. No es que hay varias personas, es que porque ustedes podrían decir, en la dirección de la escuela hay varias personas, porque ahí está el director, está la secretaria, está la recepcionista, está el asistente, está el subdirector, hay varias personas, pero eso no quiere decir que en un órgano haya varios titulares. La dirección de la escuela tiene un solo titular, que es el director. El subdirector es otro órgano, es un solo titular, el subdirector, el que en un momento dado tenga la titularidad de ese cargo, ¿no? En cambio, en el Consejo de Escuela
No es que hay varias personas, es que tiene varios titulares, porque en el consejo de escuela, cuando se reúne, podría estar el secretario también. Él no es titular de ese órgano. El secretario no forma parte del órgano. Él no vota, él ni siquiera opina. Pues ahí pueden invitar a alguien. Yo pido un derecho de palabra. Ustedes pueden ir allá y hablan. Y están allí también, pero son parte del órgano. ¿Son titulares del órgano? No. Titulares del órgano son los que componen ese órgano, nada más, ¿no? Lo que dice la ley que deben ser los titulares del órgano. Entonces, lo propio de la colegialidad es que el titular del órgano no es uno solo, sino varias personas físicas. Y eso es la ventaja fundamental de un órgano colegiado, porque hay más. 4 ojos ven mejor que 2, 5 cabezas piensan mejor que una. Además, si uno es intransigente, el otro de repente es más condescendiente, y este sabe de una materia mientras que el otro sabe de otra, uno es viejo y otro joven. Es decir, lo que decía Mariela, que se compensan las limitaciones que necesariamente tiene cada ser humano. Yo sé de algunas cosas, pero no sé de otras. Bueno, esa deficiencia que no las tengo, no conozco una determinada materia, se puede compensar por el hecho que otra persona que forma parte del mismo cuerpo sí tenga ese conocimiento. Entonces, se compensan esas limitaciones, pues digamos, propias del ser humano, ¿no? En cambio, un órgano unipersonal, el que tiene una incapacidad o algún desconocimiento, o tiene un carácter determinado y es irascible o es egoísta, lo que sea, pues cualquiera de estas cosas propias del ser humano, bueno, el órgano de repente, como es él solo, digamos, esas debilidades humanas se traducirán en sus conductas, es posible, ojalá que no. En cambio, en el cuerpo colegiado, esas limitaciones humanas pueden verse morigeradas, pueden verse suavizadas, ¿no? Compensadas unas con otras, ¿no? Entonces, bueno, esto en definitiva es lo que teníamos que ver con la colegialidad. Aclarado ese punto de que la colegialidad tiene que ver con los órganos colegiados, como muy bien lo señaló Mariela, cuando no lo explicó después, pero sí lo dijo, que la colegialidad tiene que ver con los órganos, una característica de los órganos. Son los órganos los colegiados. No hay personas públicas colectivas colegiadas. No hay. Es decir, la universidad no es una persona colegiada. No hay personas colegiadas, ¿no? Entonces, ni siquiera los colegios profesionales son personas colegiadas. Los colegios profesionales, ahí se hace referencia al colegio porque así se llamaba en la Edad Media, pues a las agrupaciones de profesionales, ¿no? Pero colegios médicos, colegios profesionales, pero eso no son órganos colegiados, son personas corporativas, que es otra cosa, pues, ¿no? Esa persona corporativa, que es el colegio de abogados, por ejemplo, puede ser que tenga algunos órganos colegiados y otros órganos individuales. El presidente del colegio de abogados es un órgano individual, pero la junta directiva del colegio de abogados es un órgano colegiado. ¿Por qué? Porque tiene varios integrantes. Bueno, normalmente los órganos que se llaman juntas, comisiones, comités, consejos, son órganos colegiados. Porque el nombre indica que hay varios titulares, que no es uno solo, sino que son varios los titulares. Un jurado, normalmente un jurado es un órgano colegiado, porque está integrado por varios miembros, varios profesores, varias personas que saben de una materia, pues, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que tengan por allí. Y bueno, entonces pongan atención cuando estudien esto, entonces, sobre el procedimiento a través del cual el cuerpo colegiado toma su decisión. Ese es un procedimiento destinado a que lo que pueden ser, lo que inicialmente es la voluntad de cada uno de los titulares aisladamente. Ustedes le preguntan antes de reunirse a todos los miembros del Consejo Universitario sobre algún tema, es posible que cada uno de ellos opine una cosa distinta. Y entonces hay 20 opiniones distintas, pero el órgano no puede tener 20 decisiones distintas, tiene que tener una sola. Y esa sola decisión se obtiene a través de ese procedimiento de unificación de la voluntad del órgano, que es convocarlos, instalarlos, mostrarles una agenda, aprobar la agenda, que no se la impone el presidente, él la propone, el presidente la propone, pero luego todos aprueban. Sí, esos son los temas que vamos a tratar hoy.
y luego empieza el orden del día, la deliberación sobre cada uno de los puntos, la votación mayoritaria o minoritaria, votos salvados, bueno, todo como se resuelven las deliberaciones. Finalmente la adopción de la decisión y, levantamiento de la sesión y levantamiento del acta, tarea que normalmente incumbe al secretario. Como les digo, normalmente el secretario no es miembro del cuerpo. En cambio, el presidente, la figura de la presidencia, a veces hay cuerpos donde el presidente es miembro y otros cuerpos donde el presidente no es miembro. El Consejo de Facultad está integrado, entre otros miembros, por el decano de la facultad y el decano es miembro de ese cuerpo, vota en ese cuerpo. En cambio, el presidente de la República trabaja en Consejo de Ministros y él no es miembro del Consejo de Ministros, él no es ministro. El Consejo de Ministros está integrado por los ministros, no por el presidente. El presidente dirige el Consejo de Ministros, él preside el Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros, pero no es integrante del Consejo de Ministros. ¿Ok? Bueno, no sé si tienen alguna... Meider le quería preguntar otra cosa, creo. Sí, que en el caso de la figura del suplente, es aquella persona que va a actuar cuando una persona no pueda, es decir, que tiene la titularidad tiene la delegación. No, tiene la titularidad. Es decir, él tiene el suplente, sí lo vimos, Mariela dijo una cosa que no es cierta, digo, la suplencia, cosa que no hemos visto, que no se le da importancia. Cuando hablamos de los elementos del órgano, hablamos de la titularidad y el principio de la continuidad orgánica, y ahí señalamos que todo órgano tiene que tener siempre un titular, pero como el titular se puede enfermar, se puede morir, se puede ir de vacaciones, entonces necesariamente tiene que haber un mecanismo para suplirlo. Dentro de los mecanismos que regulan ese órgano, tiene que haber un mecanismo para suplirlo. ¿Qué es suplir al titular? Es encargar a alguien temporalmente de la titularidad del órgano sin ser un titular permanente, es un titular provisional. Él es el titular mientras dure la ausencia del titular. Y eso pasa con cualquier órgano. En cualquier órgano siempre hay suplente. No solamente en los órganos colegiados. En los órganos individuales también. Cuando no está el rector de la universidad porque está enfermo, que se fue de viaje, lo que sea, entonces la universidad carece de rector. No, la ley de universidades dice que la ausencia temporal del rector es suplida por el vicerrector académico. Y si no está el vicerrector académico, la suple el vicerrector administrativo. O sea, y ellos lo que son suplentes. En el momento que ellos están supliendo al titular, ellos ostentan la titularidad, pero una titularidad provisional, no permanente, no fija, sino a título de suplencia. Pero pueden adoptar todas las decisiones que el titular adopta, porque ellos son titulares del órgano en ese momento, ¿no? ¿Está claro eso entonces? En los cuerpos colegiados, normalmente hay mecanismos para suplir. Por ejemplo, cuando un miembro de un cuerpo está allí por elección, normalmente en las elecciones se elige a los suplentes. Y por eso que cada concejal, cuando uno va a elecciones de concejales, uno vota por principales y por suplentes. Y al final, cuando lo proclaman, dice Gustavo Urdaneta es el principal, pero detrás de él vienen 2 o 3 suplentes. Cuando Gustavo Urdaneta se enferma, el cuerpo incorpora al primer suplente. Tampoco se incorpora al segundo suplente, que son electos igualmente también. Pero cuando no son electos, sino designados, porque depende, pues hay cuerpos colegiados con miembros designados y con miembros electos, ya lo señala Peñasolís también en su libro, ¿no? Entonces, cuando son designados, también normalmente está prevista la manera de suplir a esos miembros que están, digamos, que deben estar permanentemente, pero que en algún momento podrían faltar. Por ejemplo, la ley de universidades dice que al decano lo suple temporalmente cuando se enferme uno de los directores de la facultad. Entonces, el Consejo Universitario nombra encargado o suplente al director de la Escuela de Derecho o al director del Instituto de Derecho Público, al que sea un director, lo nombra. La ley dice cómo se suple la ausencia del decano. Esa es la suplencia.
Para Sí. que eso ocurra es necesario que el suplente le comunique su decisión al que está supliendo. ¿O Que le no? comunique la decisión de qué. En el caso de que el suplente sea el suplente, no sé, de un participante del consejo de facultad. Ajá. Y él tiene la decisión de que se lleve a cabo las clases presenciales. La decisión no, él tiene la opinión, ¿no? La Ok, decisión tiene la la adopta el opinión. cuerpo. Ujú. O la votación, pues puede votar porque sí se lleve a cabo las clases presenciales. Por eso, sí. ¿Es necesario que le comunique a quien le está supliendo o no? Que le ¿O lo comunique hace qué. su No, si él opinión? está no, él está en ese momento actuando como el titular de ese cuerpo, como el miembro, ahí en ese momento el miembro del cuerpo es él. ¿Entiendes? Perfecto, Cada sí, uno sí. de ellos, ya sea titular o sea suplente, a título de titular permanente o a título de titular provisional. Pero cuando él está allí, el otro no está. Entonces el que vota es el que está en ese momento ejerciendo la titularidad del órgano. ¿Mm? Otra cosa es que por razones, digamos, internas de funcionamiento, digamos, cordial entre personas que están ocupando más o menos una misma responsabilidad, ellos se comuniquen, ¿no? El principal que no va a ir a la reunión puede ser que le diga al suplente, mira, tú vas a estar allí, ahí se va a discutir tal cosa, ten en cuenta tales y tales cosas, trata de que la cosa vaya por ahí. Él se lo puede a título informal de decir al suplente y el suplente le puede preguntar al principal, decirle, mira, ¿y cómo piensas tú que deberíamos votar en este caso? Pero eso es un arreglo interno entre ellos. A la hora de que él está ahí en el consejo, él no, ni va a llamar por teléfono al otro ni nada, pues él tiene que votar porque él está ocupando el cargo en ese momento, él está ejerciendo la titularidad del cargo. ¿Okay? O sea, el suplente no tiene poderes limitados, restringidos. Ah, porque es suplente, entonces no puede hacer unas cosas. No, él puede hacer todo. Para eso es que es suplente, precisamente, para que ocupe el cargo durante la ausencia del otro. ¿Hay alguna otra duda? Profe, no, era para aclarar un poquitico. Tiene derecho a voto también, ¿no?